Bien, hola, quiero aclarar algunas cosas que me siento que me faltaron. ¿Por qué pongo el significado de los nombres de los pueblos? Porque eso me da una idea si hay agua. Yo pienso que los puntos psíquicos conectan con agua subterránea o con agua superficial. También conectan con cableados eléctricos. También conectan con centros ceremoniales, posiblemente. Y también conectan con algunas otras energías, algunas piedras como hierro, posiblemente, porque ahí en la Esperanza había mucho hierro. Y posiblemente también conectan con extraterrestres, pero eso ahorita se los voy a explicar. Dos, ¿qué pasó? He hablado sobre un posible meteorito, una piedra llamada el Toro que veneran los de la Esperanza. Bien, esta piedra la busqué, el problema es que como Ralph falleció, pues no encuentro las fotos del toro, pero el toro era como el tamaño mío, no era una piedra pequeña, grande y ancha, muy ancha. Y era tipo, daba como el look de un toro y era venerada. Bien, había también otras fotos de un felino. Subías por la ladera, yo pienso que de pronto pudo ser como una pirámide pequeña, y al subir había una escultura de un felino grande, pues de un felino como de medio tamaño mío, pero estaba un poco deteriorada por el tiempo. Bien, esas fotos no las encontré. Había también comentado que al INAH no le interesaba, buscamos, preguntamos y no les interesó investigar sobre la Esperanza, pero el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Había dicho también que íbamos a ir a nuestros puntos psíquicos. O sea, uno era la Laguna Seca y otro era en la parte de arriba de la montaña, de otra montaña, una zona llamada el Pedregal. Yo no sé qué tipo de piedra era, estaba lejos y pues estábamos agotados, nos llevamos el detector, no sabíamos no supimos si traía hierro, pero esas eran las dos zonas, uno lo que era la Laguna Seca y otro lo que fue el Pedregal. Bien, ahora, ¿por qué siento que conecta con extraterrestres? Por las brujas, las bolas de fuego que aparecen y que se llevan a las personas. Hay una investigación de muchos años, como de 5, 6, 7 años, de un rancho en Estados Unidos que se llama Skinwalker. Les paso la imagen del video para que lo busquen en YouTube. Este es como un resumen de lo que han hecho durante tantos años. Antes lo tenía el gobierno para hacer investigación, me imagino, por la cantidad de ovnis, objetos voladores que veían y que estaba muy fuerte en esa zona. Pero el gobierno lo soltó, lo compró una persona de mucho dinero allá, contrató astrofísicos, contrató un equipo bastante preparado hasta, bueno, de todo, gente de la NASA, de todo. Y han hecho investigación profunda sobre el lugar. Los resultados son bastante anómalos en esa zona. A veces ni siquiera pueden ver resultados, han lanzado cohetes
y de pronto salen es como aparecen ovnis cuando salen cohetes o esferas o lo que sea, pero ya tienen como una idea más clara, y en ese video que les mando más o menos tienen la idea de que ahí hay un agujero de gusano. Y pienso que la esperanza conecta con esto. Entonces, por eso se los paso, porque me imagino que les va a parecer también muy interesante. Bien, ahora sí continuamos con la segunda parte del capítulo 5. No se les olvide activar la campanita, compartir para que las personas lo puedan ver, etcétera, etcétera, y suscríbanse. Cada vez que regresábamos de ese viaje veía un pueblo en una loma. Normalmente pasábamos a Jalatlaco, otra que también está en una loma, otro pueblo, a comer unos tacos deliciosos de pollo, deliciosos, ¿eh? Días después de la última visita a La Esperanza, tuve una visión en donde aparecía un pueblo sobre una loma, por lo que le pregunté a Ralph sobre el nombre del pueblo por el que siempre pasamos. Me dijo que se llama Atlapulco. Así fue como cerré esta investigación, o sea que entonces nos vamos con Atlapulco, porque tuve la visión de la loma y le pregunté a Ralph. Título: Punto psíquico ceremonial náhuatl. Una noche Ralph tuvo el siguiente sueño. Bueno, es que cuando estoy hablando de energías, lo raro, bueno, de entrada sabemos que conecta con agua, conecta con cables eléctricos de alta tensión, conecta posiblemente con meteoritos, y conecta con centros ceremoniales. Entonces, este es el título: Punto psíquico centro ceremonial náhuatl. Una noche Ralph tuvo después de la visión que tuve de la loma, Ralph tuvo el siguiente sueño. Ralph y yo fuimos a tomar clases de baile con una maestra, y ella le dijo a Ralph que a mí no me podía enseñar porque yo sé todo lo que necesito saber y que solo podría aprender con una maestra de las lomas. Y acuérdense que yo tenía las visiones de la loma. Este sueño me emocionó muchísimo porque mi último maestro y guía fue Donato, de quien ya he hablado antes, mi psicoanalista. Caminar sola por la vida sin un guía es más complicado. Entonces, por supuesto que esa felicidad la conecté con mi visión de la loma y con Atlapulco y Jalatlaco, que también está en otra loma. Esa misma noche yo tuve el siguiente sueño y le puse como título Su hijo. Escucho una voz que me dice, ojo con esto, porque cuando uno escucha voces, generalmente suenan de nuestra gran sabiduría. Entonces, esto me marcó. Escucho una voz que me dice, el maestro que tú buscas, su hijo es muy famoso. A la par vi la imagen de un joven con vestimenta de artes marciales en el centro de un estadio, y ya, eso fue lo que vi. Este sueño nos llevó a hacer un viaje a Atlapulco, a la loma que habíamos visto, al siguiente sábado. Atlapulco es, nuevamente vamos a hacer el análisis lingüístico. Atlapulco es una comunidad de origen cultural y lingüístico ñañú, cuya historia se remonta a siglos antes de la conquista del valle de Anáhuac. Hay presencia de restos de origen tolteca, entre los que sobresale el glifo Go Deni, 4 flores, que significa Go Deni, que significa 4 flores, y restos de un centro ceremonial teotihuacano en terrenos comunales que muestran aspectos de estas civilizaciones
del México antiguo. Los códices mendocino, Techaloyan y García Granados describen la relación o tributo con otros pueblos, y para 1476, en la campaña militar al mando de Azoyacatl, se menciona Atlapulco, nombre en náhuatl, lugar donde brota el agua. También le llaman el Gran Mirador, porque se ve el Valle de México y el de Toluca desde Atlapulco. Después de leer esta breve reseña histórica, me llama mucho la atención la relación entre el centro ceremonial y la idea del lugar donde brota el agua, porque hemos caído mucho en zonas acuíferas con los puntos psíquicos. Como se supone que los puntos psíquicos nos deben dar información, al llegar allá, Ralph y yo nos quedamos quietos, esperando una señal. Platicamos con la gente de la iglesia, de la tienda, y nada, no había señales, por lo que nos fuimos del lugar. Como siempre, después del trabajo de campo, después del trabajo de consultorio, nos vamos a trabajo de campo. Y siempre estamos esperando esa señal. Entonces ahí parecíamos como dos tontos sentados frente a la iglesia, esperando a ver quién se nos acercaba, y nadie se nos acercaba. Fuimos a la tienda a comprar alguna cosita y nada, nadie nos decía nada. Entonces decidimos ya irnos del lugar, fracasados, ¿no? Bueno, para esto a Ralph se le ocurrió buscar un temazcal, porque era posible que ahí estuviera el maestro de mi sueño y el del suyo. Le preguntó al chofer de un taxi que si conocía algún temazcal. El chofer le contestó que había dos. Le dije a Ralph que preguntara por el temazcal del que su hijo es muy famoso, tal y como sucedió en mi sueño. A lo que el taxista respondió: no es ninguno de estos dos. El que ustedes buscan no está en Atlapulco. Se llama Fernando Quirós, se encuentra en Jalatlaco y su hijo da conferencias en Japón y en varias universidades sobre medicina tradicional mexicana y temazcal. Tal cual mi sueño. Con la respuesta del taxista llegó la señal, lo habíamos logrado. Aquí la cuestión era que Ralph tenía que hacer la pregunta, y yo tenía que decirle: pregúntale esto. Yo fui la que estaba esperando la señal, pero no me llegó a mí, le llegó a él. Bueno, emocionados nos fuimos a Jalatlaco a buscar a mi maestro y guía. Me sentía una niña de 50 años, estaba feliz porque finalmente iba a encontrar a mi nuevo guía. Estoy hablando de que esto fue escrito hace 14 años, tengo 64, hoy es 2022. Y entonces, pues, a los 50 me sentía como una niña chiquita emocionada porque iba a conocer a mi futuro maestro. Yo me imaginaba que era una persona que iba a ver diario, de por vida, o no sé, una cosa como con Donato, ¿no? Pero no fue así, pero ahorita van a leer por qué era mi guía. Jalatlaco, ahora viene desbaratar el nombre. Jalatlaco proviene del náhuatl Xalatlauco, Xal de Xali, arena, Atlau de barranca. En este término se encuentra implícita la palabra atl, que significa agua, otra vez. Bueno, total, cuando llegamos le dije que no sabía por qué estaba ahí, que llegamos a través de los sueños en los que había aparecido él, en donde él
era mi maestro, pero no me quedaba claro de qué específicamente iba a ser mi maestro. Entonces, él me hizo un ritual, sacó un objeto de su casa, era una hacha antigua, se colocó detrás de mí y cuando me la mostró me puse a llorar. Cuando volteé a ver el cielo, este se había abierto en forma de cono de luz. Yo estaba muy emocionada. Ahí les mando la foto del cono, esa sí la encontramos. El hacha no está ahí, hay una figura de Fernando Quirós, ese era el chamán, y está una figurilla que después les digo por qué la sacó. Esa hacha, según él, fue de Moctezuma. El caso es que yo sentí una energía muy extraña. Toqué el hacha y miré a Ralph para ver los hologramas. Ralph vio una bruja sobre mi rostro y yo sobre el suyo vi un esqueleto. Al momento en el que el señor Quirós escuchó, sacó una pieza prehispánica que tenía grabada una bruja y un esqueleto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasó todo esto? Bueno, ahí está la imagen de la bruja y el esqueleto. Es impresionante, pero eso fue lo que pasó. Al analizar lo sucedido me pregunté por qué habíamos visto esos hologramas, de lo que concluí que verlos implicaba una forma de pedir al señor Quirós que nos mostrara la pieza. Recuerdo que la pieza estaba rota del cuello y al trabajar con Ara, otra alumna y asistente linda, divina, en el libro me comentó que esa pieza se parece a otra que vio en el Museo del Templo Mayor y que es Mictlantecuhtli, palabra náhuatl que significa Señor del inframundo. Es el dios azteca, zapoteca y mixteca del inframundo y de los muertos. No tenían concepto católico del infierno. También era llamado Popocatzin, de Popoca, fumar. Bueno, yo fumo. Por lo tanto, era el dios de las sombras, junto con la esposa Mictecacihuatl, regían el mundo subterráneo o reino de Mixtlán. Entonces, esta pieza conecta con el señor del inframundo y su esposa, que se llamaba etcétera, regían el mundo subterráneo o reino de Mictlán. Y en la otra imagen, en la imagen que tengo la foto, les voy a mandar también esa foto porque de este que está en el Templo Mayor. Y pues sí conectan los dos, o sea, ahora sí tenía razón y posiblemente era otra forma de decir que, bueno, si lo leo del lado mío, yo trabajo mucho el lado medium. Entonces, suena a eso, ¿no? La bruja y el esqueleto, ¿no? O sea, la conexión con los muertos. Entonces, tal vez es un mensaje directo hacia mí sobre que soy medium realmente. Este del Templo Mayor Mictecacihuatl ejercía su soberanía sobre los 9 ríos subterráneos y sobre las almas de los muertos. Se le representa como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes, asociado con las arañas, los murciélagos y los búhos. Los búhos son parte del brujo, o sea, un búho y un brujo conectan siempre. En el segundo viaje, el señor Quirós me comentó que las personas nacidas del 17 al 21 de marzo eran águilas. Yo nací el 19 de marzo, entonces me dijo que yo era un águila y que me llamaba Cuautli.
lo que conecta con que el señor del inframundo, el cual se encontraba en la casa de las águilas, conecta conmigo, como decía Ara, y conecta con el rollo medium. Entonces, tal vez de alguna forma yo tenía que aceptarme como medio y aceptar que las personas que ven a sus muertos es porque están ahí sobre mi rostro. Punto. Eso es lo que me está mostrando este trabajo y es impresionante saberlo. Otro punto importante es que Mictlantecuhtli ejercía su soberanía en los 9 ríos subterráneos y casi siempre hemos caído en zonas acuíferas con los puntos psíquicos. Nuevamente pienso que son muchas coincidencias y sinceramente, acuérdense que soy ingeniero civil, no creo en el azar. El señor Quirós nos invitó a dormir en su humilde casa y decidimos quedarnos. En la noche comenzaron sus cánticos. Ralph y yo nos paramos para ir al baño que estaba como a 300 metros. Regresando sentí que el señor Quirós se apoderó de mi cuerpo. Lo sé porque soy medium. Me sentí violada. No sabía cómo sacarlo de mi cuerpo. Nunca he luchado con esas energías porque me encanta sentirlas y permitirles el acceso porque creo que me quieren decir algo, pero en este caso se trataba de un ser vivo. Sabía que era el señor Quirós, que con sus cánticos y su temazcal era más sabio de lo que aparentemente se veía. Eso fue de terror, porque yo me fui al baño con Ralph, que teníamos que caminar mucho en una zona pues lluviosa, pero pues había que ir al baño. Y regresando sentí como él estaba haciendo sus cánticos en la casa de él, en una casita, pues es una zona muy sencilla. Y nosotros estábamos en otra casita. Y sentí que él se metió en mi cuerpo. Me sentí totalmente... Él se apoderó de mí. Bueno, esa noche soñé que el lugar en el que estábamos era un volcán con fuego, controlado en ciertos puntos, que llegaba gente de Santa Fe y que el lugar era espectacular. Aquí hay algo que tengo que marcar, es que cuando decía su maestro está en las lomas, aquí hay una zona elegantísima de la Ciudad de México que se llama Las Lomas. Pero yo no lo conecté con ese lugar, lo conecté con Las Lomas, Jalatlaco y Atlapulco. Y ahorita está hablando de que llega gente de Santa Fe. Entonces, no conecto, hay otra colonia que se llama Santa Fe acá y que es súper elegante. Y entonces no conecto con gente de Santa Fe, de la colonia, sino con gente de una fe alta. Y que el lugar era espectacular, que salía fuego de muchos puntos y el lugar era espectacular. Al día siguiente no podía decirle que sabía que se había metido en mi cuerpo. No sabía cómo abordar el tema, entonces le pregunté si había soñado. Fue en ese momento cuando Quirós me abrió la puerta de su casa, nada menos, y me mostró que estaba dispuesto a hacer todo por mí. Esto es muy loco. Me dijo que sabía quién era yo,
que si lo visitaba el siguiente miércoles me llevaría al lugar en donde en otra vida yo nací. También me dijo que fui una princesa de Teotihuacán y que mi madre sufrió mucho porque desde muy pequeña ya era una mujer. Pero en la vida real, yo desde muy pequeña también me convertí en mujer. O sea, en esta vida, o sea, lo que él me dijo fue real. En esta vida, y él dijo que en otra vida. En respuesta a esto le comenté que en esta vida también desde muy pequeña fui una mujer, lo cual coincidía con lo que él mencionaba. Desayunamos, nos despedimos y quedé de regresar. Nos invitó a visitarlo el siguiente miércoles, pero le dije que lamentablemente tenía otras actividades que no me permitían viajar. Le mentí. Realmente no quería regresar, me asusté. Sí, todo esto da miedo, o sea, de alguna forma tiene uno unas cosas que finalmente lo rebasan y entonces decidí que no. No me gustó que se metiera en mi cuerpo sin mi permiso. Bueno, esas son cosas que fueron muy incómodas para mí. Como lo dije antes, no me gustó que se hubiera metido en mi cuerpo sin mi permiso y aunque siempre he anhelado poder meterme en los cuerpos de los animales y de las personas, no me gustó que él lo hiciera conmigo. Pero ese es un fenómeno que me encantaría tener, o sea, poderme meter en las personas. Yo siento que yo lo hago, si quiero, a través del holograma, porque hablo con las personas, entonces yo siento que eso les llega, pero además meterse uno en los animales, pienso que también se puede hacer a través de los hologramas, no sé. Pero el caso es que me asusté, la verdad. Es emocionante pensar en entrar, por ejemplo, en el cuerpo de un águila a nivel consciente, ¿no? Porque yo puedo hablar con el águila en el holograma, pero ver lo que el águila está viendo, eso es otro rollo. Y no solo a nivel inconsciente, ya que esta última forma se logra a través de los sueños, pero en lo consciente hay un cuestionamiento ético, por lo que no puedes ni debes penetrar en un cuerpo sin pedir permiso. Eso posiblemente por ahí es que él era mi maestro, pero la verdad sí me entró pánico. Ralph, en la discusión sobre si es ético o no, me dijo, tal vez para ellos este cuestionamiento no existe. Simplemente los chamanes toman lo que desean tomar, ven lo que quieren ver, por lo que es posible que nosotros seamos los que estemos mal. ¿Qué mensaje me dio Ralph ese día? Sobre este tema no sé qué decir, como me ha sucedido en distintas ocasiones, pero sé que con el tiempo las respuestas emergen. Y ahorita digo, qué tonta fui. Ahorita digo, debí haber ido con él para aprender a meterme en un águila y poder ver lo que el águila ve. Lo que sí puedo decir es que me hubiera encantado que me avisara antes de hacerlo. Tal vez lo hubiera disfrutado igual que en otras ocasiones en donde la energía de otra persona sí se ha apoderado casi completamente de mí. Trabajando con Ara, mi asistente y preciosa alumna, me preguntó, ¿cómo se puede saber que una persona está penetrando en ti? A lo que le respondí, pelos parados. Hay una sensación de achicarme, casi de desaparecer, porque hay otra energía que se está apoderando de mí y existe una sensación de que tu cabeza estorba porque está entrando la otra cabeza. Si lo permites, no hay problema, pero si luchas, hay dolor de cabeza. Punto. En mi caso, soy medium inconsciente, por lo que no necesito entrar en trance y eso me lleva a no perder el control total de mi cuerpo,
Pero por supuesto que sé lo que se siente porque existen energías altas y las he dejado entrar. Cuando mataron a mi hermana, sentí que mi hermana quería entrar en mí y la dejé entrar, pero no entraba la cabeza. Lo intenté para que ella entrara, pero no entró la cabeza. Otro caso de otra chava que sentí que ella era medium y sentí que su esposo que había muerto y que quería verlo se apoderó de mí y lo dejé entrar totalmente porque estaba muerto. Bien, entonces sí sé y lo he hecho varias veces. Recuerdo esos dos ahorita, pero en otras ocasiones también lo he hecho y me ha pasado. Entonces, en este punto el señor Quirós sí es mi maestro, ya que él es el jefe supremo de los náhuatl de la zona de la Jusco. Es el jefe supremo de los náhuatl de la zona de la Jusco. Cada noche de luna llena, ojo, cada noche de luna llena, consumen peyote con la intención de entender la gran sabiduría de sus ancestros y el significado de las figuras que encuentran en sus tierras. Ellos mismos intentan reconstruir su verdadera realidad, no a través de la historia escrita por los españoles, sino haciendo uso de sus propias herramientas. ¿Y qué herramientas? O sea, tarea que es muy loable, pues luchan por su identidad. Eso es muy valioso. En cuanto a comer peyote, no estoy interesada, ya que esa parte de drogas se fue de mi vida hace muchos años. Pero lo chistoso es que mis alumnos me llaman la ayahuasca de forma muy cariñosa. Ralph insistía en regresar, pero la sensación de volver a ser poseída por él me molestaba mucho. No quería regresar igual que en la cueva del manzano. Acuérdense que les dije que primero fuimos al tesoro de la cueva del manzano. Entonces ese todavía no sale, pero en la cueva del manzano fue de terror el regreso porque ya era de noche y sentí que me mataba por los precipicios, ¿no? Entonces, y era muy oscuro y no se veía y esto. Bueno, entonces no quería regresar igual que en la cueva del manzano, a donde me negué a regresar porque había un hombre con escopeta. Y aparte, había un hombre con escopeta. Como se darán cuenta, soy bastante gallina. Mi renuencia era tal que Ral propuso regresar, pero con el grupo de psíquicos, lo que me dio más seguridad. Acepté y organizamos un segundo viaje. Bueno, aquí sale la foto del grupo de psíquicos, el chamán Fernando Quirós, su pareja y su hijo, que pienso yo, ¿no? Fuimos 1, 2, 3, 4, 5 y Ral, que estaba tomando la foto, 6, y yo no sé si llegaron más. Hay una foto de muy rara, que a mí no me parece que es sacada de las tierras, que me parece falsa. También hay una imagen, sí, de una persona con los brazos cruzados. Y también hay otra de una imagen de una cara, ¿no? También hay otra del árbol, para mí de la vida, posiblemente, y un hombre al lado, pero del tamaño del árbol. Eso es muy raro, muy raro. Y también hay otra imagen donde puso tierra y sembró, me imagino, el peyote, no sé, y es la cara de alguien como víbora. Bueno,
En un principio creímos que él había encontrado esas figuras en sus tierras, pero luego de ver la figura azul, la autenticidad de su colección perdió importancia, ya que creemos que hay gente que vende esas figuras, por lo que algunas podrían ser originales y otras no. Pienso que él las usa para dar más impacto a su temazcal y que su sabiduría no está allí, sino en sus conocimientos como chamán náhuatl. Luego de mostrarnos las piezas, decidió llevarnos al centro. Eso sí fue hermoso, porque llegamos con el grupo y él se emocionó tanto de que habíamos ido, no al temazcal, solo a conocerlo. Todos estaban muy interesados en conocerlo. Entonces decidió por sus propias se emocionó muchísimo llevarnos al centro ceremonial náhuatl. Es un lugar totalmente religioso, totalmente místico, totalmente especial para ellos, para lo que nos hizo un dibujo en donde nos explicaba que cada cuadro es una tumba de sus grandes sabios, de sus ancestros, y que siempre en los equinoccios se lleva a cabo una ceremonia que se ha hecho en ese lugar desde hace muchos años y siglos. O sea, no cualquier cosita. Fuimos y ahí está la imagen del lugar. Ahí está la tumba, en cada cuadro está la tumba de uno de los ancestros jefes náhuatl, ¿no? Fuimos al centro ceremonial. La sensación fue de una energía brutal. O sea, no la sentí yo, la sentimos todos. En el lugar, Quirós me dijo que se hacía 2 preguntas. La primera era: ¿por qué todos los que están enterrados en ese lugar eran hombres? Ya que la mujer siempre ha ocupado un lugar importante en la historia de los náhuatl. Mientras que la segunda era: ¿por qué el sol o el centro de las tumbas está puesto no en el centro de ellas, sino a un lado? Hasta el momento no tengo respuesta para esas preguntas, porque considero que no me corresponde saberlo a mí, sino a los arqueólogos, a los historiadores o a cualquier otro especialista en el tema. Desafortunadamente no cuento con alguien que tenga esos conocimientos, pero es posible que cuando se publique este libro alguien se interese en profundizar más sobre esto. En el lugar sí se ven las tumbas o piedras. Están separadas la una de la otra por el pasto, el cual también dificulta observarlas porque las cubre el pasto. Ese día pasamos el detector de metales y no leyó nada metálico, por lo que de haber algo debajo no se trata de metal. Regresando. Bueno, para esto, no sé, yo recuerdo, no sé si estoy loca, pero yo recuerdo que aparte se sentía hueco abajo. Y hueco es conductos de agua. Bueno, creo que sí lo sentimos, la energía sí se sentía. Pasamos el detector, no leyó metales, bueno, etcétera, pero sí era agua. Regresando a la Ciudad de México, Ral me dijo que el centro ceremonial que visitamos era punto psíquico, pero que tenía dudas y no teníamos el GPS en ese momento. Le llamamos a René, un integrante del grupo, que ahí sale en la foto, del grupo de psíquicos, porque sabíamos que su celular contaba con GPS. Le pedimos el punto para localizarlo en el Google Earth y en la noche comprobamos que efectivamente el centro ceremonial náhuatl estaba rodeado de exactamente 12 puntos psíquicos. 12 de mis puntos psíquicos. Es muy raro encontrar tantos puntos psíquicos en un solo lugar. Eso se los cuento porque
no me ha pasado tanto. La distancia entre el centro ceremonial y los puntos psíquicos oscilan desde 190 metros hasta 1 kilómetro, lo cual hacía que este trabajo fuera mucho más interesante de lo que antes era, debido a que generalmente aparecía o aparece solo un punto, no 12, lo que nos llevó a deducir que la zona está totalmente energetizada, y esta sí es la verdadera razón por la que él, el señor Fernando Quirós, era mi maestro. O sea, lo que él me tenía que decir era que yo conectaba con centros ceremoniales y con agua, por supuesto. De terror. Fue un viaje espectacular. Bueno, puntos psíquicos que rodean el centro ceremonial náhuatl. Los puntos psíquicos que rodean, ahí está la figura, y los puntos psíquicos que rodean el centro están en verde. Pienso que el señor Quirós es un gran conocedor de la sabiduría antigua. Es el jefe de los náhuatl de la Jusco. Su centro ceremonial son mis puntos psíquicos. Creo que debajo del centro ceremonial náhuatl realmente hay un cementerio en donde yacen a través de los siglos grandes sabios de cada época, ya que aunque no hemos excavado, sentimos presencias, y mi trabajo en consultorio lo marcó como puntos psíquicos. Él me enseñó lo que yo necesitaba saber, que nuestros puntos psíquicos representan también centros ceremoniales, además de corrientes de agua. En resumen, podría decir que del señor Quirós aprendí lo siguiente. 1. Que mis puntos psíquicos conectan con centros ceremoniales. 2. El centro ceremonial está rodeado de agua, algo atípico de muchos puntos psíquicos. 3. El señor Quirós se puede meter en los cuerpos de los demás, cosa que aunque es un fenómeno psíquico que anhelo, no lo manejo. 4. Debía mostrarme la imagen de la bruja y la calavera, porque al hacerlo y al entender el significado me confirmó que sí soy medium. Bien, posteriormente hicimos otros viajes a los puntos que rodean el centro ceremonial y pasábamos el detector de metales. En uno de los puntos encontramos que los árboles se veían bien por fuera, pero en realidad estaban secos. Le entregué los datos a una bióloga que tenía el contacto con el biólogo de la zona, de la Jusco, para ver si tomaba cartas en el asunto. Eso también pasó. Los árboles estaban huecos por dentro, algo les había caído, y lo entregué a la bióloga, y la bióloga me dijo que sí sabían del tema y que estaban trabajando en eso, pero no sé si conecta con árboles huecos. O sea, fue algo que pasó, pero no sé si realmente conecta con eso. Parece que no, solo pasó ahí. Otro punto interesante es que hay cuevas debajo de los puntos psíquicos, ya que se sentía hueco el lugar en donde está el centro ceremonial. Y es que pisábamos y se oía hueco, o sea, pisábamos duro y se oía el hueco. Al igual que en la esperanza, porque al pisar con fuerza no se sentía firme, además de que brotaba aire frío en algunas partes del espacio. O sea, si esto lo hubiera inventado yo, por supuesto que no, es que se me quedó tan en la memoria que todavía recuerdo. Lo que no recordaba era que se venía como el aire desde el suelo, ¿no? Pero sí lo sentimos. Otra característica típica de los puntos psíquicos son los ríos.
Cuando nos perdimos en la cueva del manzano, caímos en un río. En el segundo punto, La Esperanza, había una laguna seca, pero que, según los aledaños, el lugar algún día hospedó agua en la superficie y quizás aún la albergue, pero a mayor profundidad. En el tercer punto, el centro ceremonial náhuatl también estaba rodeado por agua. Por último, y como dato curioso, me gustaría platicar que cerca del centro ceremonial encontramos una especie de hongo comestible. Esto no tiene nada que ver, pero este hongo comestible es muy codiciado en Europa. Ralph, que es de nacionalidad sueca, nos contó que en Europa esa especie es como oro, debido a que es el más exquisito de todos. Ralph preparó estos hongos, los cosechamos, luego preparó estos hongos y sí tienen un sabor delicioso. Por lo que sé, este tipo de hongo es muy raro, es tan especial que ni siquiera lo he visto en la central de abastos de la Ciudad de México. Cuentan que es tan valioso en Europa que hay que cosecharlo a escondidas para que nadie descubra en dónde crece, pero nosotros ya sabemos que podemos ir por él al centro ceremonial para recogerlo. El nombre, y aquí está la imagen del hongo, el nombre científico de este hongo es Cantarella. Es una seta comestible. Se puede encontrar cerca de coníferas y árboles planifolios, en la mayor parte de los casos a la sombra de encinos, alcornoques o robles. En la época de verano o otoño, la seta aparece como ingrediente en muchos de los platos de la cocina europea. Eso lo saqué de Wikipedia. Bien, terminamos esta parte y ahora empezamos con otra parte. Se llama Punto Psíquico de Camino a Jalatlaco. Entonces yo pienso que aquí le vamos a parar. Entonces pónganle like al video, compartan y suscríbanse. Nos vemos en la parte 3. Yo creo que todavía falta bastante. Entonces nos vemos en la parte 3.